por estar hoy aquí. En primer lugar, quiero agradecer a la comarca al área de Patrimonio Cultural de la comarca del Somontano por haber contado con Castillazuelo para esta tercera edición del Festival Somontano. La verdad que para nosotros es un verdadero placer poder acoger esta clausura del festival. Por otro lado, creo que es esencial señalar la importancia que tiene dinamizar la vida cultural en las pequeñas localidades, así como también darnos visibilidad. Por otro lado, hablo por mí cuando digo que la música está presente en cualquier escenario de nuestras vidas. Sin más preámbulos, yo en mi infancia siempre he tenido muy buenos recuerdos, desde mi infancia hasta ahora. Pero no me voy a andar con rodeos, así que sin ir más lejos, os dejo con el grupo de música, ¿vale? Pero antes te doy la palabra a Nieves Fuster. Buenas tardes. Pues muchas gracias por venir aquí. Yo soy técnico de la comarca del Somontano, una de las entidades que organizamos este concierto. Este año hemos recorrido 7 localidades de nuestra comarca: Berbegal, Estaga, Mierge, El Grado, Monesma, Abiego, y terminamos este ciclo de esta tercera edición de Somontano aquí en Castillazuelo. Es un festival cuyo objetivo era traer a nuestras localidades actuaciones de calidad de música clásica en relación con los elementos del patrimonio cultural, como es este caso también, y para colaborar en la dinamización cultural de nuestras localidades. Como he dicho, se organiza desde la comarca de Somontano con la colaboración de los ayuntamientos, en este caso Castillazuelo, colabora Somontano Social, y sí que me gustaría agradecer a Marina y a Kevin, que han estado con el montaje de todos estos conciertos que los tenemos por ahí, por el trabajo y el interés que ponen en todo. Con el asesoramiento artístico de Fernando Lleida, también a Nacho Alcalde le agradecemos esas crónicas poéticas que nos realiza, y Canal 25, que va a grabar el concierto, y tendremos la oportunidad de poder disfrutar de él a través de la televisión local, y también otras muchas personas que no han podido venir. Y es un placer estar hoy aquí en esta iglesia del siglo XVIII, a la vera del río Vero, con los paisajes que nos ofrece esta zona meridional del Parque Cultural del Río Vero. Y Castillazuelo es un ejemplo de cómo nacieron muchas de nuestras localidades, al amparo del castillo medieval, cuyos restos los podemos ver, y la creación posterior, aquí ya en el siglo XVI, de lo que fue la población. Pues aquí, donde se entremezcla tanto la naturaleza con la presencia del hombre, hay numerosos elementos del patrimonio, como por ejemplo los vinculados al agua, el puente medieval, el acueducto, y que vale la pena disfrutar de ellos. En el centro de interpretación y también en la ruta de las Vals, por poner un ejemplo, podemos un poco obtener todas esas claves y toda esa información. Y en este conjunto que estamos hablando y entorno tan singular, vamos a recibir hoy a un grupo excepcional, el Boars String Trio. Es una agrupación camerística formada por solistas, todos ellos con una gran trayectoria internacional: Joaquín Palomares al violín, Caetano Adorno a la viola y David Apellenet al cello. Hay que decir que vienen hoy expresamente para este concierto, y es de agradecer. Como decimos, se trata de músicos que han recibido numerosos premios y menciones en conciertos, en concursos nacionales e internacionales, cuyo principal interés es divulgar una música de enorme calidad y virtuosismo. Han actuado en numerosos escenarios, por ejemplo, de toda Europa, América y Asia. Y por decir una curiosidad que luego nos van a hablar, es que ellos van a tocar con instrumentos del siglo XVIII. O sea que nos vamos a ir al siglo XVIII, la iglesia del siglo XVIII, los instrumentos, el repertorio que nos están preparando, con lo cual vamos a hacer ese viaje. Y sin más, solicitar que silenciemos nuestros móviles y ya la recibimos con un gran aplauso. Ahora me oyen, ¿no? Buenas tardes, estimado público de Castillazuelo. Para
nosotros es una gran sorpresa poder observar tanta gente en un concierto, ¿no? Lo cual quiere decir que la cultura no está muerta, que se apuesta por la cultura después de haber pasado una pandemia y estamos, nosotros que estamos siempre en los escenarios, estamos viendo cómo paulatinamente la gente vuelve otra vez a disfrutar del teatro, de la música, de todas las expresiones culturales, ¿no? Por lo tanto, agradecer lógicamente a la organización por permitirnos estar esta tarde-noche con ustedes. Dicho esto, les vamos a explicar un poquito, pues antes me han comentado sobre los instrumentos y tal. Bueno, de una manera muy somera vamos a explicar un poco qué son instrumentos de cuerda. Y el violín, por ejemplo, que yo tengo en mi poder, pues es un instrumento que se construyó en el Tirol en 1730, lo cual estamos hablando de casi 300 años, ¿no? Esto es casi magia, porque cuando uno piensa que la presión que se ejerce en las cuerdas sobre las tapas y sobre el puente, estamos hablando de alrededor de cerca de 30 kilos de presión permanente durante 300 años, lo cual implica que hay que hacer muy bien las cosas para mantener esa pequeña bóveda que mantiene. La madera que se usa en los instrumentos estos es de pino abeto y generalmente, dependiendo mucho del autor y de su tiempo, evidentemente, de sus posibilidades, haya en los laterales, pero generalmente usaban pino abeto. ¿Qué zonas podemos decir también que eran predominantes en la calidad de la madera? Pues bueno, estamos hablando de lo que es el norte de Italia, la zona de Milán, toda esta zona tenían una gran calidad de la madera y después también la zona del Tirol. Estaremos hablando del Bajo Tirol, que ofrecía unas cualidades de la madera que permitía, evidentemente, tener una mejor calidad de resonancia. Dicho esto, no sé si puedo añadir alguna cosa más, porque evidentemente seguramente ustedes conocen. Tenemos aquí la viola, que es un instrumento más grande y, por supuesto, se afina a la quinta de distancia del violín y lo mismo pasa con el violonchelo, que es evidentemente el más grande de los tres y que también se afina a la quinta de la viola. Dicho esto, vamos a hablar un poquito, porque no quiero extenderme demasiado, con el programa que vamos a interpretar. Hemos escogido un programa muy interesante porque desde siempre, cuando hablamos de grandes compositores, en este caso va a ser Ludwig van Beethoven, famosísimo, ¿no?, por sus sinfonías, pero no debemos de olvidar que su música de cámara, lo que vamos a interpretar ahora, es donde el compositor refleja mucho más el alma, su alma a la hora de componer. Cuando escriben sinfonías, que a todo el mundo les gusta, ¿verdad?, las grandes sinfonías, generalmente son de trazo grueso, es para impactar al público, ¿no?, gran volumen sonoro, pero donde realmente reflejan la profundidad, su sentimiento, su alma, es en la música de cámara. Y nosotros hemos escogido dos tríos que él compuso. No debemos de olvidar que él nació en Bonn en 1770 y estos dos tríos que vamos a interpretar los compuso cuando él tenía apenas 28 años. Él murió con 57 años, 57, 58 años, pero los compuso a los 27 años. Por lo tanto, era una época aún de juventud, no de la máxima madurez, pero ya basándose en la figura de Mozart, ya empezaba a crear su propio estilo. A diferencia de Mozart, que era mucho más cortesano, Beethoven tiene un poco más el carácter transgresor, en cierto modo, ¿no? Compensa la parte íntima con la parte realmente de mucho fuego. Dicho esto, vamos a interpretar el primero de ellos, que es un trío en do menor, que tiene 4 movimientos. Los movimientos son allegro con espíritu, adagio, scherzo y finalmente un finale presto. El carácter de este primero que vamos a interpretar es un carácter, digamos, dramático, muy sentido, muy dramático, muy profundo, a diferencia del segundo, del cual les hablaré posteriormente. Son 4 movimientos diferenciados entre ellos. Esperemos que, bueno, mi explicación sobre las obras, aunque sea muy superficial, pero les haya permitido, pues, introducir un poco lo que es la idea, ¿vale? Muchísimas gracias y es un placer, y agradecer aquí a la organización el trato que hemos recibido desde nuestra llegada. Un placer, de verdad. Muchas gracias.
4 movimientos diferenciados y el último de ellos, de este trío, es un presto final. Siglo XVIII. Es muy interesante porque es volver atrás en el tiempo, donde la gente se reunía en salones, con muy poca gente, y escuchaban esta música. No había televisión, no había internet, evidentemente,
Con lo cual la gente disfrutaba, digamos, de algo menos exterior, pero mucho más profundo. El ser humano se alimentaba de cultura, se alimentaba de música, con lo cual se generaba también... Yo pienso que la sociedad, y estamos convencidos nosotros que viajamos mucho, que si la gente escuchase más música, buena música, música clásica, la gente tendría un perfil mucho más interesante, no habría tanta agresividad, la gente estaría mucho más equilibrada. Dicen que la música es terapia, música por supuesto que es terapia, pero esta buena música ayuda sobre todo a sentirse como en paz con uno mismo, ¿no? Cuando uno la escucha, esos movimientos lentos. Haría falta que la gente en los colegios, en las escuelas, profundizara mucho más en esto, porque haríamos mejor a nuestra sociedad, de verdad. Tenemos que aprender mucho de otros países como Alemania, norte de Europa, donde los jóvenes tienen, digamos, un perfil un poco distinto a los nuestros. Dicho esto, vamos a lo que nos ocupa, ¿no? Pero esto que vamos a interpretar a continuación es una serenata. Porque es a diferencia que, de hecho, Beethoven la escribe en la misma época, es un opus 9, pero es curioso porque, a diferencia de la primera, que tenía 4 movimientos bien diferenciados, esta tiene una peculiaridad. Basándose también en Mozart, él escribe en la parte central un tema con variaciones, con lo cual, después de exponer el tema, cada uno de los instrumentos paulatinamente va a interpretar su parte solística. Pero hay algo muy interesante, que es la entrada. En aquel entonces era muy interesante, porque imagínense ustedes, les voy a poner un ejemplo, que ustedes están aquí antes de un concierto y están ustedes todo el mundo hablando con su compañero, con quien sea, ¿no? Y entonces los músicos se sentaban, pero evidentemente para llamar la atención de la gente, tocaban esta entrada. Entonces la gente decía, ¡ay, ya han empezado! Vale, pues se usaba en cierto modo para captar la atención de la gente que estaba en su momento sentada hablando con su compañero o con otra gente. Muy interesante, ¿no? Nosotros hicimos un experimento en Cartagena, fue muy divertido, ¿no? Que la gente estaba, pues, sentada hablando antes de tocar la pieza. Nosotros empezamos y la gente empezó a escuchar y se calló. Es interesante porque al final es un poco cómo usaban este tipo de escritura para llamar la atención del público al principio. Bien, esta pieza tiene muchos movimientos, pero, como he dicho anteriormente, se resumen en una entrada, un movimiento lento, después tiene un minueto, que antiguamente un minueto clásico se bailaba, y de alguna particularidad es que tiene incorporado un tempo di polacca. Es una danza polaca, evidentemente, que es muy interesante porque cambia un poco lo que es el concepto clásico que se tenía en la época de Mozart. Bueno, no me voy a extender demasiado, simplemente espero que lo disfruten. A diferencia de la primera, que tiene un carácter, digamos, más bien sombrío, profundo, esta, por su tonalidad, es mucho más fresca, es mucho más brillante, en cierto modo. Esperemos que les guste. Así que fíjense ustedes, vamos a empezar con la entrada y vamos a terminar con la misma entrada. Cuando ustedes escuchen la misma, estamos terminando. Eso es importante. Muchísimas gracias. Gracias.
espiritual, vamos a un minueto. En su tiempo se bailaban estos movimientos.
hay un poco, digamos, de sarcasmo por parte de Beethoven, porque a un movimiento lento, lleno de tristeza, le sigue, súbitamente, le sigue un movimiento rápido, como casi como una risa, como un juego. Está jugando una parte, digamos, de profundidad y de repente nos cambia el carácter a un movimiento rápido en el cual lo que quiere es decir, en cierto modo, jugar. Es como un juego entre profundidad, tristeza y alegría.
casi como una broma, ¿no? En cierto modo trataba de representar esto hacia el público. La música era descriptiva, ¿no? Bien, ahora pasamos al allegretto a la polaca, es un tempo di polaco, también es una danza. A muchos momentos la composición de unos compositores con otros, es decir, el andante con variaciones. Se expondrá un tema y después cada uno de los instrumentos va a hacer su parte solística.
acompañado. Espero que se lo hayan pasado bien. He sabido volver al pasado, volver a otros tiempos. Es bueno volver a recordar cómo era la vida en otros momentos a través de la música, porque de hecho siempre la música nos deja un poco el contexto justo de cómo era la gente en aquella época. Por lo tanto, esperemos que les haya gustado esta música de Beethoven, gran compositor, por cierto, uno de los compositores más universales, y sobre todo lo que nos quedamos nosotros particularmente es de este público tan maravilloso que son ustedes, porque han tenido un comportamiento maravilloso, un silencio sepulcral durante el concierto, y solamente felicitarles por la parte que les toca. Por lo tanto, eso ha sido un gran placer, espero que les haya gustado el concierto, que es música clásica, pero bueno, música de altísimo nivel, ¿no? Esperemos haber estado a la altura de ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.